Maduro envía 1 millón de barriles de petróleo a Cuba pese a sanciones de Trump. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció el 28 de enero del 2019 las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a la estatal Petróleos de Venezuela. Venezuela envió 1 millón de barriles de petróleo a La Habana después de que el gobierno de Donald Trump sancionara a 2 compañías y 34 barcos de la estatal PDVSA involucrados en el transporte de crudo a la isla. El envío se hizo a través de las naves Trident Hope y S. Trotter, las cuales salieron desde el puerto José entre el miércoles y el jueves, reportó la agencia Reuters. El primer buque cargaba 600,000 barriles, y el segundo transportaba los restantes 400,000 barriles, dijo la agencia, que citó documentos de Petróleos de Venezuela e información de seguimiento de los tanqueros. Washington había anunciado las sanciones la semana pasada, respondiendo a una solicitud formulada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para que Washington le ayudara a poner fin al subsidio petrolero venezolano a favor del régimen castrista. Las sanciones, sin embargo, fueron minimizadas de inmediato por el régimen de Maduro, en momentos en que el país atraviesa por una de las más agudas crisis económicas y sociales de su historia. Nosotros somos expertos en guerrilla. Siempre haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos con los pueblos hermanos como Cuba y con el pueblo venezolano, dijo el canciller chavista Jorge Arreaza. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció en la Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2019 que suspenderá los envíos de petróleo a Cuba con efecto inmediato. Por Asamblea Nacional de Venezuela vía Twitter, Maduro venía suministrando cerca de unos 50,000 barriles diarios al régimen de La Habana, pese a que las graves dificultades económicas por las que atraviesa el país sudamericano han obligado a más de 3,5 millones de venezolanos a buscar refugio en otras naciones. Expertos advierten, sin embargo, que los problemas en la producción de crudo provocados por las sanciones estadounidenses, y los graves problemas en el suministro eléctrico podrían eventualmente dejar al país sin volúmenes significativos de crudo para enviar a la isla. Se calcula que los envíos venezolanos a Cuba ascienden a unos 70,000 barriles diarios, aunque no todo es en petróleo. Un tanquero venezolano entra en la bahía de La Habana en septiembre del 2015. Maduro prioriza salvar a Cuba a costa del hundimiento de Venezuela. Lo grave de la crisis venezolana no lo constituye la pírrica producción petrolera que se encuentra en pleno declive y cuya caída pareciera inexorable. Lo grave radica en que quienes tienen secuestrado el poder en Venezuela parecen decididos a permitir que el país termine de desplomarse económicamente siempre y cuando Cuba se salve. Y es que tras las sanciones aplicadas al grupo de empresas y cargueros que participan en el envío desde Venezuela hacia Cuba, parecía que la tarea estaba hecha, puesto que, aunque poca, la producción actual de la petrolera bastaría para hacer frente a las responsabilidades venezolanas en cuanto a adquisición de alimentos e insumos para el país. Sin embargo, las informaciones han filtrado que el gobierno de oprobio encabezado por Nicolás Maduro ha buscado soluciones alternas que le ha permitido enviar 1 millón de barriles a la isla a pesar de las sanciones existentes. Fuentes allegadas a Reuters habrían podido constatar, desde documentos emitidos por PDVSA y el seguimiento hecho a los tanqueros, que dicha cantidad habría llegado efectivamente a poder cubano. De lo anterior se desprende que no es ningún juego inocente el hecho de colocarle la banda presidencial a Raúl Castro inicialmente y luego a Díaz-Canel. Venezuela lidia con un gobierno de oprobio que está dispuesto a permitir que el país se desplome antes que suspender el envío de crudo a Cuba. Y esto es aún más grave puesto que la grave crisis que atraviesa Venezuela pareciera entonces ser fomentada desde el Estado con la intención directa de someter a la población a la esclavitud en pleno siglo XXI a través del hambre y la necesidad.